Un saludo amigos. Seguimos analizando el tema de los límites. En este caso vamos a estudiar un tipo de límites muy especiales que nos sirven para cerciorarnos si realmente el límite existe. Este tema se llama límites laterales y la idea básica es la siguiente. Tenemos una función, llamémosle función f, una función de una variable independiente y una variable dependiente, las variables típicas x y y. Esta función f nosotros la podemos estudiar en cada uno de los puntos de todo el plano cartesiano. Pero al momento de nosotros determinar el límite, por ejemplo, en este punto x sub 0, nosotros podemos llegar a ese límite por el lado izquierdo o podemos llegar al límite por el lado derecho. Es decir, podemos llegar por este lado o podemos llegar por este lado. Si decimos que llegamos por el lado derecho del punto x sub 0, decimos que nos estamos aproximando por valores positivos. Nosotros podemos abrir aquí un pequeño intervalo. A ese intervalo le vamos a llamar vecindad de epsilon. Esa vecindad de epsilon significa que es un intervalo muy pequeño para la izquierda y muy pequeño para la derecha. Para ambos lados es una pequeña cantidad. ¿De qué nos va a servir esta vecindad de epsilon? Nos va a servir que si yo me aproximo por este lado y por este, y por los dos lados llego al mismo punto, yo voy a concluir que el límite existe. Un tipo de funciones en las cuales el límite es distinto en un punto y por lo tanto el límite no existe, es este tipo de funciones que se llaman función signo. De un lado, la función si es positiva tiene cierto valor, y es sub 0, y de otro lado, donde la función es negativa, tiene otro valor, y sub 1, por poner números aleatorios. Entonces, si yo quiero analizar qué pasa en el punto x sub 0, igual, hago una vecindad de epsilon, me aproximo por la derecha y me aproximo por la izquierda, y me voy a dar cuenta que el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, por el lado positivo, es igual, de la función es igual a y sub 0. Y el límite de la función, cuando x tiende a 0, pero por el lado negativo, es igual a y sub 1. Y como y sub 1 es distinto que y sub 0, decimos que el límite de la función, que concluimos, pues decimos que el límite de la función cuando x tiende a 0 no existe. Esa es la idea básica de los límites laterales, que nos ayudan a comprobar si realmente el límite converge a un solo valor y por lo tanto el límite existe. Vamos a analizar los siguientes ejemplos. Como primer ejemplo tenemos la función 1 partido de x o 1 sobre x, y vamos a analizar qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y cuando x tiende a 0 por la izquierda. Primeramente vamos a realizar un bosquejo de la gráfica para intuir qué es lo que vamos a obtener. Esta gráfica es la típica función racional con una asíntota vertical y horizontal en el origen. ¿Qué quiere decir? Que en el eje horizontal yo voy a tener una asíntota que jamás va a ser tocada por la recta de la función o por la curva de la función, y en el eje vertical también voy a tener una asíntota que jamás va a ser tocada por la curva de la función. ¿Qué pasa cuando el límite tiende a 0 por la derecha? ¿Cuál es el truco aquí? El truco es sustituir directamente el valor al cual tiende la función en vez de la variable. Esto sería 0. Pero como es por la derecha, vamos a hacer aquí nuestra pequeña vecindad de epsilon. ¿Qué significa vecindad de epsilon? Un pequeño desplazamiento a la derecha y un pequeño desplazamiento a la izquierda. Por lo tanto, esta distancia que hay de aquí a aquí se llama epsilon, y la distancia que hay aquí también se llama menos epsilon. ¿Qué le tengo que agregar aquí? Si yo quiero que mi aproximación sea por la derecha, pues un más epsilon. 0 más epsilon es epsilon. Pero como epsilon, este epsilon de aquí,
Como ese epsilon es una cantidad mucho más pequeña que 1, es un numerito muy chiquito, al momento de dividir 1 entre un número muy pequeño, esto nos va a dar un número muy grande. ¿Qué tan grande? Pues tan grande que va a tender hacia infinito. Gráficamente lo podemos ver así. A medida que yo me acerco a 0 por la derecha, la función ¿hacia dónde va? Pues crece hacia infinito. Vamos a ver qué pasa si yo me acerco al límite por la izquierda. Pues esto va a ser igual. Sustituimos 0, pero al acercarme por la izquierda tengo que restarle un epsilon. Menos epsilon. Y esto sería igual a 1 sobre 0 menos epsilon menos epsilon. Positivo entre negativo, negativo. Y al dividir un número entre un número muy pequeñito, me da un número muy grande que tiende hacia infinito, pero negativo. ¿Qué interpretación se le da a esto? Pues a medida que yo me acerco a 0 por la izquierda, la función empieza a hacerse cada vez más grande, pero en el sentido negativo. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir aquí? Podemos concluir, por lo tanto, que el límite cuando x tiende a 0 de la función 1 sobre x no existe. No existe el límite aquí. Porque uno se dispara a positivo y uno se dispara hacia el eje negativo de las y. Para este segundo caso, tenemos la función 1 sobre x cuadrada. Primero graficamos, trazamos nuestro plano cartesiano, eje y, eje x, y chequen, esta función es muy parecida a la anterior, pero el exponente de la variable es al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los valores negativos que está aquí me los va a volver positivos de la siguiente manera. Así. Es una función, digamos que esta parte sería simétrica, como si la vieran en un espejo. Entonces, ¿qué podemos intuir sobre el límite? Veamos, vamos a hacer una vecindad de epsilon. Aquí tenemos el punto 0. El punto 0 es el cual a nosotros nos interesa calcular el límite debido a la peculiaridad de la función en ese punto. Aplicando la misma técnica que arriba, hacemos lo siguiente. Sustituimos el valor al cual tiende el límite, 1 sobre 0, pero como me acerco por el lado positivo, le agrego un epsilon y está elevado al cuadrado. Esto sería 1 sobre 0 más epsilon, epsilon al cuadrado, epsilon cuadrado. Sabemos que epsilon es una cantidad muy pequeñita, es esta cantidad que está aquí, muy pequeña. Y al elevarla al cuadrado se hace todavía más pequeña. Entonces, al dividir un número entre algo muy pequeño, eso nos da infinito, positivo. Quiere decir que mientras más me acerque yo a 0 por la derecha, la función crece, crece, crece cada vez más. ¿Qué pasa ahora si yo estudio el límite, pero por el lado negativo? Esto sería, sustituyo 1 sobre 0 menos epsilon. Le resto epsilon porque es por el lado negativo. Vamos a ponerlo con otro color. Es por el lado negativo. Elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 1 sobre 0 menos epsilon, pero menos epsilon al cuadrado, menos por menos, más. Por lo tanto va a ser epsilon al cuadrado. Y me queda exactamente igual que acá arriba. Contrario a lo que tenía en este ejemplo, que el signo se me quedaba negativo. Aquí va a ser positivo, por lo tanto, al dividir entre algo muy pequeño, el resultado es infinito. Y nos damos cuenta que tanto por la derecha como por la izquierda el límite converge hacia un mismo valor, hacia infinito. Y concluimos, por lo tanto, que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrada sí existe. Y además, ¿cuál es ese valor? Pues el valor es que el límite tiende hacia infinito positivo. A continuación vamos a ver otros ejemplos donde el resultado no va a ser tan intuitivo. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. La función es x sobre valor absoluto de x. La función es igual a x sobre
valor absoluto de x. Antes de analizar el límite, vamos a graficar esta función. Para ello les sugiero que hagan una tablita donde ustedes puedan darle valores a la variable independiente x y ver qué es lo que sucede con la función. Primeramente vamos a darle el valor 1. 1 para x sería 1 sobre 1. ¿Qué hacen estas dos barras? Esas dos barras me convierten el valor de la x a positivo. Se llaman valor absoluto. 1 sobre 1, 1. Vamos a ver qué pasa con el valor 2. 2 sobre valor absoluto de 2 sería 2 sobre 2. Entonces, cuando x vale 2, la función vale 1. Siguiente valor, 3. 3 sobre valor absoluto de 3 sería 3 sobre 3. Eso es 1. Vamos a ver valores negativos. Por ejemplo, menos 1. Menos 1. Y para eso voy a escribirlos de manera explícita para que quede claro. F de menos 1 va a ser igual a menos 1 sobre valor absoluto de menos 1. Valor absoluto de menos 1 me devuelve el valor positivo, que sería 1. Entonces, esto sería menos 1 sobre 1. Y esto es menos 1. Menos entre más, menos 1 entre 1, 1. Vamos a ver ahora para menos 2. F de menos 2. Eso sería menos 2 entre valor absoluto de menos 2. Esto es igual a menos 2 sobre valor absoluto de menos 2 me devuelve el valor positivo únicamente, que sería 2. Menos entre más, menos 2 entre 2, 1, menos 1. Como ustedes podrán haber notado, siempre que yo le dé valores positivos a la x, el resultado va a ser 1. Y siempre que le dé valores negativos a la x, el resultado va a ser menos 1. Por lo tanto, mi gráfica va a ser como la que analizamos al inicio del video, cuando estaba introduciendo el tema. Si x es positivo, mi valor va a ser 1. Supongan que aquí es 1. Así. Y si mi x es negativa, mi resultado siempre va a ser menos 1. Así, de esa manera. ¿Qué pasa en 0? Vamos a ver. Vamos a analizar en 0. F de 0. F de 0 es 0 sobre valor absoluto de 0. Pero valor absoluto de 0 es 0. 0 sobre 0 es indeterminado. Quiere decir, no existe, no sabemos, no podemos definir qué es. Por lo tanto, en 0 se suele poner una bola blanca. O sea, una bola hueca que indica que en ese punto no existe la función o no está definida. Ahora, ¿cómo analizaríamos el límite? El límite que nos proponen es cuando x tiende a 1. Yo quiero saber si la función realmente existe cuando x tiende a 1. El límite cuando x tiende a 1 de la función. Vamos a analizarlo por dos lados, tanto por el lado positivo como por el lado negativo, para aplicar los límites laterales. Primero por el lado positivo. Inciso A. Límite cuando x tiende a 1 por el lado positivo de x sobre valor absoluto de x. Sustituimos. En vez de x le pongo 1, pero como es por el lado positivo, le sumo un épsilon sobre el valor absoluto de x. 1, pero como es por el lado positivo, le agrego un épsilon. El valor absoluto de esto que tengo abajo es lo mismo, porque es positivo. Entonces, esto sería 1 más épsilon sobre 1 más épsilon. Lo mismo entre lo mismo es 1. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 por el lado positivo es 1. Vamos a ver qué pasa ahora por el lado negativo. Inciso B. El límite cuando x tiende a 1 por el lado negativo de x sobre valor absoluto de x. Esto va a ser igual a 1, pero como es por el lado negativo, le resto un épsilon. ¿Dónde está ese épsilon? Está aquí. Es esta pequeña distancia que está ahí. Sobre el valor absoluto de 1 menos épsilon. Y aquí mañosamente tenemos que hacer un análisis. Épsilon dijimos que era una cantidad muy pequeña.
Por lo tanto, 1 menos una cantidad muy pequeñita, imagínense una cantidad tan pequeña como 0.00000000001, 1 menos esa cantidad, pues es prácticamente 1. Prácticamente no le restaste nada. Por lo tanto, 1 menos épsilon sigue siendo 1. Sobre valor absoluto de 1 menos épsilon, pues sigue siendo 1. Valor absoluto de 1 es 1 y 1 sobre 1 es 1. Por lo tanto, el límite es el mismo que por el lado derecho. Ambos llegan al mismo punto cuando x tiende a 1. Miren, salió algo chueca. Ahí está. Tanto por este lado como por este lado llegamos al mismo punto, a este, a 1. ¿Y qué concluimos? Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 de x sobre valor absoluto de x sí existe y además es 1. Continuando con este mismo ejemplo, vamos a ver qué pasa ahora si queremos calcular el límite cuando x tiende a 0, es decir, en este punto. Vamos a ver qué ocurre. Cuando el límite de esta función x sobre valor absoluto de x, cuando x tiende a 0, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos la gráfica. Queremos saber si el límite cuando x tiende a 0 existe. Inciso A, por el lado positivo. Seguimos el mismo método. X la sustituimos, sería 0. Pero como es por el lado positivo, le agregamos un épsilon, más épsilon, sobre valor absoluto de 0 más épsilon. Esto va a ser igual 0 más épsilon, épsilon, sobre valor absoluto de épsilon, es épsilon. Me quedaría épsilon sobre épsilon, lo mismo entre lo mismo es 1. ¿Qué pasa por el lado negativo? 0, ahora en vez de sumarle un épsilon, se lo restamos porque nos aproximamos por la izquierda, menos épsilon, sobre valor absoluto de 0 menos épsilon. Esto va a ser igual 0 menos épsilon, sobre 0 menos épsilon, pero es valor absoluto. El valor absoluto me devuelve nada más el valor positivo. Entonces esto sería menos épsilon sobre épsilon. Negativo entre positivo, negativo. Épsilon entre épsilon, 1 porque es lo mismo entre lo mismo. Por lo tanto, si yo me acerco por la izquierda, el límite ¿cuánto vale? Fíjense, menos 1. Y si me acerco por la derecha, el límite vale 1. Aquí está. ¿Y qué concluimos? Concluimos que el límite cuando x tiende a 0 de la función x sobre valor absoluto de x no existe, porque tenemos diferentes valores y para que un límite exista tiene que ser único. Entonces este límite no existe. Siga estudiando, prepárese y nos vemos la siguiente clase.